darle la bienvenida acá al aire de Mística Latinoamericana a Ramón Garcés, quien es politólogo, excombatiente y se presenta como diputado de Nuevo Buenos Aires en la lista de Santiago Cuño. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, por favor, queríamos charlar contigo, bueno, quienes te seguimos en las redes, y aparte, al anunciar la nota, mucha gente puso su me gusta, y incorporamos también muchos amigos que son quienes te siguen y a quienes seguís. Queríamos charlar contigo, primero, la primera vez que hablo con un excombatiente de Malvinas, y es un momento especial para mí en este aire de la radio, y tenés una historia fuertísima, como todos los excombatientes, pero bueno, lógicamente cada uno su particularidad y su anecdotario lo tendrá. Hay una frase que vos decís que después de cuando llegaste acá a la Argentina, perdón, al continente, un boludo, dije Argentina, pues la Argentina, las Malvinas, estuviste mucho tiempo sin hablar de la guerra en Malvinas. ¿Puede ser eso? Lo leí en una nota. Sí, es verdad. Fueron 25 años que estuve sin hablar. ¿Y cómo fue que empezaste? Porque de ahí, al decir, bueno, no hablé por 25 años, luego escribiste un libro, 2 libros. Sí, escribí 2 libros. Se ve que empecé a sacar todo que tenía oculto en algún lado. Siento un poco de eco ahí, por ahí. Dale, no sé, ahora lo corregimos. No sé. Ahora lo corregimos. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo es ese proceso? Porque es cuando leí algunas notas y vos contabas esto, me llamaba mucho la atención decir cómo después llegás a un libro y en el libro volcás sentimientos, seguramente, no sé, lo consultás con alguien, noches o días de pensar decir y cómo ir armando ese mismo libro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, principalmente el tema del comenzar a hablar, sí, del tema de Malvinas. Eso ocurrió estudiando una carrera en la Universidad, Ciencia Política, ¿no? Sí. En la Universidad Nacional de La Matanza, y en una materia que era Historia Argentina, bueno, cuando se estaba hablando sobre la época, se ve que habré hecho algunas preguntas diferentes. Era un curso muy particular, donde, bueno, había sectores de izquierda, de trotskistas, peronistas, un militar, un cura, bueno, era muy diverso ese curso. Sí. Y cuando se tocó el tema de Malvinas, el que más hablaba era el militar. Y entonces yo empecé a intervenir y a hacer algunas preguntas que incomodaban un poco al militar. Y la profesora se ve que se dio cuenta, y cuando terminó la clase me preguntó si yo había estado en Malvinas. Sí. Y yo le dije que sí. Y bueno, me dice, ¿y lo charlas en las escuelas? ¿Vas a algún lado? Le digo, no. La verdad que nunca hablé sobre el tema en ningún lado. No lo podía creer. Claro. Y entonces era la directora de la revista Todo es Historia, la más importante revista que hay en Argentina, y me propuso hacer una edición especial de Malvinas cuando se cumplían los 25 años. Mira. Bueno, fue muy difícil aceptar la propuesta, lo tuve que conversar en mi casa, ¿no? Y al final, bueno, decidí hacerla y fue bastante difícil para ellos. Tuve varios que preguntaban fotos y empezaba a recordar algo que yo tenía oculto, ¿no? Y bueno, es como que ahí salí a hablar por primera vez, y con el tiempo me di cuenta que me había hecho un poco bien, digamos. Y entonces salió la idea de decir, bueno, si esto que hablé y escribí me hizo bien, voy a empezar a escribir algo. Bueno. De lo que me acuerde nada más. Claro. Y cuando uno se sienta a escribir, empiezan a salir, no sé, de todo que tenía oculto.
y no podía parar de escribir. Así que hice al final 2 libros de más de 350 páginas cada uno. Y todavía voy por un tercero. Vas por un tercero, me dijiste. Sí. Mirá vos. Hacía que había mucho guardado que hacía daño, ¿no? Seguramente, claro. Uno lo llevaba ahí adentro, escondido. Pero bueno, por suerte, la ayuda de esta profesora, que se llama Liana de Racaeta, fue la que escribió el prólogo del primer libro. Mirá, y que ella no, me ayudó a salir de la trinchera. Así fue. Hay una anécdota que vos derribás un avión donde se dicen las crónicas donde había una persona muy especializada en el manejo de ese avión. Vos lo derribás en una misión muy compleja. Si la querés contar un cachito, sí. Sí, hay que pensar que yo tenía 18 años cuando me mandaron a Malvinas, Sí. Mientras estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Y en Malvinas, después del primer ataque aéreo británico, que fue el 1 de mayo, a mí me dieron por muerto en ese primer ataque. Así que bueno, ahí surgió otra historia más de mi vida, digamos, en ese lugar que era la base aérea militar Cóndor, en la zona de Darwin y Goose Green, ahí en Pradera del Ganso, muy cerquita del cementerio argentino, Islas. Sí. Y bueno, me enviaron con una instrucción de 2 clases en un pizarrón. O sea que yo no había visto el cañón ni por foto. Y así fuimos, sin instrucción. Así que un suboficial que me ayudó, que era técnico mecánico y sabía el manejo de cañones antiaéreos, nos fue ayudando. Carmelo Domina se llama ese suboficial, y empezamos a entrenarnos disparándole a los aviones. Claro, ahí de primera. Antes que termine la guerra, para nosotros, el 27 de mayo, en la tercera pasada de ataque de los aviones Harrier, decidí apuntar hacia uno solo de los 3 que nos atacaban y tiraban bombas, ametralladoras. Bueno, era muy caótico ese momento. Y seguía uno solo hasta que le empecé a golpear, a impactar, y se fue, volvió en un reempleo y pasó justo por arriba de mi cañón, y yo seguía disparándole y a los pocos kilómetros explotó en el aire. Después de 30 años me enteré que el piloto estaba vivo y que había sido considerado el mejor piloto de Gran Bretaña. Así que con 19 años recién cumplidos y sin instrucción, pude derribar al mejor piloto británico. Esa fue la historia. Por suerte está vivo y dando clases por el mundo. Pero bueno, esa es otra historia. Por eso me invitaron a la BBC de Londres a tener una entrevista con él, en vivo, así para toda Europa, y yo no la acepté. Le dije que iba a ir cuando nos devuelvan las Malvinas. Mirá. Pero si viene a Argentina no tengo ningún inconveniente de verlo al señor. Claro. Tengo una consulta sobre eso. ¿Entendió lo que dije? Sí, no, perfecto. Es para un título. Es para el título de la nota. Cuando la editemos todos, es muy bueno. Porque yo lo voy contando cuando me lo estoy imaginando. No, es excelente, es excelente. No sé si entre medio pasaron algunos tiros, algunas bombas, pero bueno, me lo voy imaginando mientras la voy contando. Qué bárbaro. Después vos no tenés ningún contacto, salvo esto, con los ingleses, porque viste que hay algunos, no sé si testimonios son ciertos, que hubo hasta gente que se carteaba o se han conocido, tanto argentinos como... Sí, es verdad, sí. Hay muchos que fueron a Londres, que vinieron acá a Argentina, se juntaron a comer. Sí. Sí, se fueron a filmar a nuestras Malvinas, hasta vino la hija de Margaret Thatcher. Oh. Bueno, hubo de todo. Yo no acepté nada. Claro. Me ofrecieron mucho para viajar hasta Londres y no acepté realmente. Sí, que... Y viajar,
también había leído que te gustaría... Pues hay una historia de amor también, luego de las Malvinas, o no sé qué tiempo, pero Sí. sí, contame. No, mientras no había alertas rojas, Sí, bueno, yo era un deportista, jugaba en la selección de vóley en esa época, entrenaba 6 horas por día, o sea, estaba bien físicamente, y cuando no había alertas rojas, yo pedí autorización para ir a buscar las cartas a 2 kilómetros donde estábamos nosotros con los cañones, qué bárbaro. y repartirla a mis compañeros de otros cañones. Así que me autorizaron y fui corriendo 2 kilómetros hasta el pueblo de Pradera del Ganso, recogía las cartas de familiares y amigos y de gente que escribía a un soldado, ¿no? Y entonces las repartía, Sí, y entre todas esas repartijas me quedé con una de las que repartían, que enviaban a Malvinas chicos y chicas de escuelas primarias y secundarias. sí. Bueno, una de esas cartas le respondí, pero con el nombre de Cristian, Mira, porque Ramón Garcés lo habían dado por muerto en combate el 1 de mayo. no. Así que le escribí, me puse Cristian Garcés y le escribí, le respondí, le dije que era de Tauro, que cumplía año 13 de mayo y esas cosas. Y después me volvió a escribir, mandó una tarjeta para el cumpleaños. Qué bárbaro. La vi el 28 de mayo, ¿no? Pero yo cumplía el 13. Y bueno, esa chica se enteró que los prisioneros de Darwin, que nos llevaron a Montevideo, tuvimos 15 días de prisioneros de guerra, y que volvían a Buenos Aires desde Montevideo. Así que de ahí dijeron que se enteraron que íbamos a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea en Ezeiza, y se fue a buscarme. Pero sin saberlo, fue con la prima, sin saberlo, porque ella con 17 años, estaba en 5º año en secundario, en la escuela de San Martín, llamaba al edificio Cóndor y les preguntaba si entre los prisioneros de guerra estaba Cristian Garcés. Y le decían que no. Entonces volví a llamar y muy insistente, si estaba Cristian Garcés. Y ellos no podían dar información, decían, porque hay no hay que olvidarse que estaba la dictadura militar. Sí, claro. Y al final le dijeron, no insistas más, acá no hay ningún Cristian Garcés. Punto. Y se fue igual al Ezeiza. Y bueno, entonces yo estaba con mi familia y mis amigos, que nos dieron ahí 2 horas, creo, para vernos, desde enero que no nos veíamos. Y imagínate, había llegado con 14, 15 kilos menos, era un desastre. Claro. Sí. Y antes de que termine, primero viene un soldado que estaba de guardia y me pregunta si yo era Garcés. Le dije que sí. Sí. Y me dice, ahí una chica te quiere conocer. Me doy vuelta y digo, no, a esa chica yo no la conozco. Debe ser otro Garcés que está en el salón, que era enorme. Y dice, bueno, se termina la visita, y vuelve el soldado, adelante de toda mi familia, me dice, te hago una pregunta, ¿vos no sos Cristian Garcés? Y entonces todos se reían. Dice, te dijeron Cristian. Y me acordé que era yo. Así que salí corriendo como un rayo para la puerta y le pregunté si ella era Roxana. Mirá. Y me dijo que sí. Así que eso fue el 14 de junio, el día que terminó la guerra. Sí. Así que ahí nos dimos un abrazo y bueno, hasta el día de hoy estamos juntos. No, me muero. Sí, así fue. Qué hermoso. Vamos a cumplir otro aniversario más, creo el 39, ahora en noviembre. Mirá vos, bueno, mandarle un Sí. saludo a ella también, que es parte de una historia tremenda. Claro, Por sí, favor. recién estuve con ella y me dice, voy a mandar saludos a los chicos. Dice, ella manda saludos siempre. Sí, no, qué locura, no, hermoso. La verdad que es increíble lo que estamos escuchando, no sé, no de meterme, estoy agarrándome el techo del estudio, pues es fuertísimo todo. Es más, se me fueron Sí. todo lo que estaba pensando para preguntarte, se me fue, me quedé blanco. Qué loco. Sí, nos acompañamos, por suerte, ¿no? Así que ella me ayudó mucho en todo este proceso, en la Claro. escritura, en todo, ¿no?
si no hubiese estado ella, no sé para dónde hubiese rumbeado, ¿no? Está muy difícil el tema del estrés postraumático de guerra, en los que estuvimos en Malvinas, es muy furioso, más de 1000 suicidios, Sí. es muy difícil. Yo hice una película con respecto a eso, un cortometraje que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, Sí. donde intento visibilizar la problemática de los suicidios. Actúa Coco Silly, hace de veterano de guerra. Mirá. Y con eso, cuando voy a las escuelas, a las universidades, llevo la película y hacemos cine debate. Bien. Son 12 minutos intensos y bueno, y se abre un lindo debate del tema de la posguerra de Malvinas. Además que uno habla de la guerra o de sus experiencias, o uno da clases, ¿no? Pero bueno, el cortometraje es un buen momento para diferentes lugares, ¿no? Centros culturales, Claro. universidades, escuelas secundarias, lindos debates se arman. Porque es muy difícil también entenderlo, ¿no? Tiene varias aristas. Sí, sí, claro. Así que los invito a que lo vean. Te hago una consulta, porque Sí. ahora te presentás como diputado por Nuevo Buenos Aires, el 26 de las próximas elecciones. Y veo en tus redes esta cuestión, como decir, de llevar la causa Malvinas al Congreso, que si te estuviese preguntando a alguien, no sé, por ejemplo, esto fuese una radio Uruguay, ponele, ¿cómo sería, cuál sería tu función, en qué dimensiones vos podrías llevar esa causa al Congreso, o que se debata, sí, claro? Bueno, ante todo me convocó Santiago Cunio Sí, para que trate el tema de Malvinas en su amplitud, ¿no? Hay de todas las aristas posibles. Muchas son reconocimientos que se fueron presentando en el Congreso y van perdiendo estado parlamentario. Por ejemplo, en el caso de los que estuvimos en Malvinas, desde el año 82 hasta mediados del 91 no somos reconocidos como veteranos de Malvinas. Así que hasta el día de hoy hay un vacío ahí. No fuimos nada. Después del 91 recién nos reconocieron. O sea, se reclaman esos años anteriores. claro. Pero al margen de eso, es muy amplio el tema de Malvinas porque está toda la causa que se trabaja en Naciones Unidas, además de en las provincias, ¿no? Y en las universidades, que uno está tratando de llevar el tema para que sea tratado oficialmente, digamos, y no por invitaciones. Claro. El tema Malvinas requiere una atención especial debido a las riquezas que tiene todo el entorno, de petróleo, hidrocarburos, pesca. Además, el enclave colonial de la OTAN, que es una base nuclear que está en nuestras Islas Malvinas, es muy difícil que se vayan porque uno de los principales problemas que tiene la humanidad es el agua dulce, ¿no? Y entonces ahí están a metros de la Antártida. Y además todas las riquezas se la pueden llevar pasando por el canal bioceánico, o sea, están a metros también. Entonces es un lugar tan importante en este momento para el mundo que es muy difícil tratarlos en diferentes foros internacionales y bueno, y en el Congreso muchísimo menos, porque hay actualmente muchos diputados nacionales que son pro-británicos, como el presidente, Sí, vergonzoso. con el presidente Milei estamos hablando, Sí, sí, sí. que hizo campaña diciendo que era fan de Margaret Thatcher. Y está asociado con Estados Unidos, que fue socio de Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas, y además con Israel, que es el que le vende armas a Gran Bretaña. Claro. Entonces es muy difícil en este momento político tratar algo, ya que muchos diputados dicen que hubiesen cambiado las Malvinas por unas vacunas
Bueno, eso fue la ministra de Seguridad, Sí. Patricia Bullrich. Después hubo un diputado nacional que dijo que las Malvinas son británicas y toda la Patagonia también. Bueno, así hay un montón de diputados nacionales que digamos que no quieren saber nada con el tema de Malvinas. Entonces, Santiago Acuña me convoca para, que él es malvinero, para que pongamos una voz malvinera en el Congreso y podamos empezar a llevar proyectos de debate que vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Porque a mí me llaman de todas las provincias, cada uno tiene su realidad, Claro. la van discutiendo en sus lugares, en sus intendencias, en sus gobernaciones, pero nada llega a ser nacional. Así que apostó por mí, Santiago Acuña, tal vez también, no solamente porque soy una voz de Malvinas, sino que me formé en la ciencia política y también soy licenciado en Administración Pública. Entonces creo que hay un montón de cosas que me puedan llegar a dar herramientas para poder hacer rebotar la causa Malvina en cada despacho de cada diputado y diputada de la Nación. Esa es la intención que uno tiene y que por eso me convocó Santiago Acuña. Perfecto. Ramón, bueno, decinos de vuelta los títulos del libro y el corto, ¿dónde se puede ver? Si está en YouTube. Sí, el corto está en la plataforma Cinear, pero también está en YouTube. Se llama Entre dos mundos, una película de posguerra. Es muy interesante para debatirla. Son 12 minutos nada más, muy intensos. Los libros, el primer libro se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Goose Green. Realmente es un antes, durante y después de la guerra de Malvinas. Y el segundo libro tiene que ver con los medios de comunicación en tiempo de guerra. Ese está muy bueno en la parte de investigación, ¿no? Uno toma de referencia lo que más se veía en ese momento, que eran las revistas Gente y 7 Días, análisis de fotos, análisis de tapas, es muy interesante. Y en una segunda parte complementa en parte el primer libro, que se hacía muy extenso. Así que esos dos libros, bueno, uno lo encuentra siempre en Mercado Libre, en la editorial, pero está en la Biblioteca Nacional, están en varias librerías y en varias bibliotecas de las universidades nacionales. Son objeto de estudio y estoy muy contento, así que cada vez que me convocan voy con mucho gusto y ahí no pueden decir que no se hable de política, porque todo es política. Qué la bueno. guerra de Malvinas, que fue en plena dictadura cívico-militar y eclesiástica, política, así que no veo el motivo por dejarlo afuera de la política, porque hay muchos sectores que dicen no mezclemos Malvinas con política. Mirá. Es que ahí está el gran problema. Eso lo que hicieron desde el 83 en adelante, salvo después que hubo unos gobiernos que fueron malvineros, en donde propiciaron y realizaron el Museo Malvinas, está enclavado en la Exesma, un billete con las Malvinas, Sí. leyes, las pensiones nacionales que cobramos y bueno, mucho la obra social. Así que nosotros reconocemos eso, pero tenemos que seguir avanzando porque las nuevas generaciones necesitan tener una respuesta. Y la idea es ser un puente para que esas nuevas generaciones se preparen para seguir con el reclamo y las propuestas a futuro de lo que es toda la cuestión Malvinas. Así que bueno, estamos muy esperanzados de poder llevar una propuesta fuerte, patriótica, malvinera al Congreso de la Nación. Ojalá así sea, Ramón. Y bueno, por último, decinos tus redes sociales donde se pueden seguir y seguir en quienes te acompañan en la causa, quienes te acompañamos, seguirte, estar al tanto de lo que pasa. Bueno, en Instagram creo que soy Ramón Garcés también, algo así. No soy muy hábil con las redes. Tengo un canal de YouTube que ahí sí, que también es, creo que Ramón Garcés 1982. Y bueno, en Facebook ponen el nombre y me van a ver por ahí con Ramón Garcés.
tratando de malvinizar, de tender puentes, de no confrontar, porque no tiene ni sentido, porque es una causa que nos envuelve a todos los argentinos y las argentinas. Sí. La bandera argentina está sobre las diferencias ideológicas en el tema Malvinas. Así que espero que comprendan, y acá la causa es una, y todos los sectores que están tan divididos abajo, ya sean sectores militares, sectores que estuvieron en el continente, los movilizados, digamos, y nosotros que estuvimos en Malvinas, que bueno, todo eso tenemos que aunar proyectos y seguirlos y pelearlos en los debates ahí en la Cámara y en cada despacho de cada diputado y diputada. No puede haber distraídos en esta causa que es la causa de la patria. Totalmente coincido. Ramón, te agradezco tu tiempo, la verdad que fue una cátedra y todo, la historia de amor, toda la historia es buenísima, es fuertísima, pero que culmina así con una historia de amor también es súper interesante. Claro que sí. Y te agradezco el tiempo, te mando un abrazo y bueno, seguramente seguiremos en contacto para otro momento. Con mucho gusto. El agradecido soy yo, realmente, que me dé un espacio para poder expresarme, ya que nos cuesta tanto poder dar. Me costó 25 años hablar y ahora que puedo, así que con muchísimo gusto, realmente. Fueron muy amables conmigo. Por favor, te mando un abrazo, Ramón, y nos vemos en otro momento. Un abrazo malvinero para vos y para toda tu audiencia.